hombre no puede, Dios sí lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Cuando nosotros hablamos de la palabra crisis, debemos definirla desde el contexto psicológico como un estado de desequilibrio, un momento de desequilibrio donde los recursos internos de una persona no le son suficientes para estabilizarse. Eso quiere decir que la crisis es un momento de turbulencia, es un momento de confusión, es un momento impactante para la vida de cualquier persona, y eso trae consecuencias si no se maneja de la mejor manera. Hay varios tipos de crisis. Desde la teoría psicológica hablamos de una crisis circunstancial. Esa crisis no la esperamos porque obviamente estamos con una mentalidad de que todo nos va a salir bien, de que todo va a progresar, y si es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el ser humano vive circunstancias que no puede manejar, que se le salen de control. Un ejemplo de las crisis circunstanciales, el tener un accidente, el que alguien fallezca de nuestra familia o muera por un accidente que no ni siquiera lo vemos venir, pero pueden aparecer esas circunstancias caóticas que pueden romper todo lo que nosotros llamamos nuestro equilibrio de la realidad. Otro tipo de crisis se llama crisis evolutivas. Esas crisis las vamos experimentando a medida de que vamos creciendo. Estamos hablando de la crisis de la niñez, de la crisis de la adolescencia, de la crisis de la edad adulta, de la crisis de la tercera edad, la crisis que se genera en la menopausia para la mujer y en la andropausia para el varón. Son circunstancias evolutivas que influyen dentro de nuestra dinámica de vida y puede causar estragos en nuestra convivencia, en nuestra dimensión emocional, si no sabemos manejarlo. Sabemos y entendemos que en la vida del ser humano no es lineal, tiene picos y tiene valles. Por eso el Salmo 23, muy hermoso, y usted lo recuerda también, pero yo hoy lo voy a evocar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? En lugares de reposo me pastoreará, ¿sí? Confortará mi alma, amén. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí vemos una situación crítica. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso quiere decir que pasamos por situaciones comparados a un valle de muerte, donde creemos que la esperanza se ha perdido, donde todo se derrumba delante de nosotros, pero tenemos la palabra profética más segura: el Señor estará conmigo como poderoso gigante. ¿Tú qué quieres? ¿Vivir la crisis como un estado de caos o ver la crisis como una oportunidad de mostrar y visualizar la gloria de Dios en tu vida? Esa es la reflexión de esta tarde, de esta noche para ustedes. Crisis circunstanciales se presentan cuando yo menos lo espero, no estoy preparado. Crisis evolutivas, yo sé que vienen, pero cuando llegan a mí me pueden afectar porque no estoy en mi mejor momento. Hay crisis familiares. Dentro de la familia se pueden experimentar varios tipos de crisis. La crisis estructural, por ejemplo, cuando la pareja está en un proceso de infidelidad, en una crisis de infidelidad, se puede sentir dentro del vínculo de la familia una crisis estructural. ¿Qué es una crisis estructural? Donde los cimientos de esa casa se mueven y parece que todo se va a acabar. Pero gracias a Dios que el cristiano tiene una oportunidad de victoria. La Biblia dice que los que estamos fundamentados en la roca, esa roca que es Cristo, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir tormentas, puede venir la crisis más grande que se pueda experimentar, pero mi casa no cae, aleluya, porque está sobre la roca. Entonces, fíjense, crisis estructurales. Cuando un hijo de pronto está en la drogadicción, cuando una hija tal vez encuentra
un escape y empieza una vida sexual muy precoz y el padre y la madre no saben qué hacer. Crisis estructurales familiares. Hay unas crisis que son asociadas a la parte de la salud. Se llaman crisis por desvalimiento. La persona no puede ya vivir una vida independiente y le toca a los familiares estar pendientes, esos enfermos crónicos que a veces nos toca dentro del núcleo familiar y atenderle hasta el baño, la organización de sus cosas, la alimentación. Todo eso pone en riesgo la estabilidad emocional. Pero Dios te dice, bien enfático en esta noche, toda crisis puede llegar a tu vida, pero tú decides si es motivo de caos, de destrucción, de muerte, o si en Dios empiezas a tener otra visión, otro panorama, y esa crisis tan terrible puede para ti convertirse en una oportunidad de cambio, en una tremenda bendición. ¿Sí? Hay un himno muy antiguo que bueno, no sé si ustedes lo hayan escuchado, antes lo cantábamos hace más de 30 años. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Amén. Porque sí, yo no puedo detener la crisis. El ser humano vive en constante cambio y todos los cambios producen crisis y todas las crisis producen cambios. Pero el cristiano tiene que tener su confianza en Dios. Por eso hoy quiero tocar este punto, cómo enfrentar una crisis según la palabra. Porque soy psicóloga y yo te puedo dar herramientas, diálogo asertivo, comprensión, empatía, pero hay cosas que el hombre no puede llegar a superar, pero con Dios todo es posible. Quiero que escuchen, ¿sí? Herramientas bíblicas en esta noche y claro, igual herramientas psicológicas también tenemos de parte de Dios. Quiero leerles esta diapositiva para que usted vaya mirando el trasfondo y la importancia de este tema. Dios administra cuidadosamente nuestras vidas para que se cumpla lo que Él ha planeado en ellas y el entorno donde vivimos. El aprendizaje y el perfeccionamiento práctico de las verdades divinas es lo más importante. Yo quiero con este punto resaltar que aunque tú estés en un momento crítico, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Dios tiene cuidado de tu vida. Aleluya. Dios tiene cuidado de tu familia. Dios tiene cuidado de tu economía. ¿Sí? Él es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Por lo tanto, puedes estar en el momento más caótico, pero el Señor está contigo y si estamos con Cristo, estamos completos. Ese es el primer punto que te quiero dar para que recuerdes que en medio de la crisis tú no estás solo, tú estás bien acompañado. Ahora vamos a escuchar esto. Las crisis son necesarias. Oiga, mi pastor, duele, pero esta es una verdad. Las crisis son necesarias para aprender, para producir cambios en la manera en que administro mi casa, ¿sí? Nos lleva a una realidad. Eso quiere decir que es un polo a tierra. Nadie puede cambiar las cosas así tuviera la economía o el poder. Por lo tanto, lo que no puedo cambiar yo, Dios sí lo puede cambiar. Segunda herramienta, no te afanes. La Biblia dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Queremos a veces resolver las cosas a nuestra manera. Por eso la crisis termina siendo un caos. Pero yo creo que es tiempo de esperar en Dios, de esperar en su misericordia, de decir, Señor, yo puedo hasta aquí, pero tú tienes el poder para ayudarme. Recuerda que la crisis es necesaria. Por ejemplo, hay una crisis muy peculiar en lo que es desarrollo evolutivo familiar. Se llama la crisis del nido vacío. Y yo sé que mi pastor y la hermana Moraima lo han experimentado. Los hijos crecen, se casan y se van.
Y los dos que comenzaron son los dos que terminan si el Señor les favorece con la vida. Y fíjese que ese momento en que los hijos se van organizando, en que ya hay hijos en otro país, donde ya no pueden de pronto movilizarse y venir a visitarnos todos los días, allí se da una crisis del nido vacío, pero esa crisis es necesaria para que ellos maduren su proyecto de vida en la presencia de Dios. Entonces no te afanes. Yo quisiera hacer mucho, pero Dios es el que tiene la última palabra. Tú tienes que empezar a depender de Dios, como dice el Salmo 40. El Salmo, creo que el Salmo 40, sí. Pacientemente esperé en el Señor y a mí se inclinó y oyó mi clamor y me sacó del pozo, del foso de la desesperación, porque es verdad, las cosas vienen cuando uno menos las espera. Pero aunque no las esperamos, Dios sigue diciéndonos al oído, no te afanes, Dios tiene el control y Él es el que tiene la última palabra. No te afanes, mi querido, ¿sí? Es lo que Dios te está diciendo y te lo sigue repitiendo a través de la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida o por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y me gusta este versículo porque ahorita se da a esa generación que está afanada por tener dinero, por tener ropa, por tener zapatos, por tener el último celular. Y bueno, es bueno tener calidad de vida, pero recuerda que si tú no tienes, Dios sí tiene para darte. La Biblia dice que Él tiene riquezas en gloria y el que pide, recibe. El que llama, se le contestará. El que toca, se le abrirá. ¿Sí? ¿Por qué nos afanamos por tener de pronto lo que no podemos en un momento dado? Si el Señor tiene la provisión, la Biblia dice que el Señor nos provee según sus riquezas en gloria. Por lo tanto, mi hermano, en medio de una crisis, no te afanes, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a seguir, mis hermanos queridos, porque es necesario saber que el afán excesivo, ¿sí?, empieza a generar problemas hasta mentales, ¿sí? Empieza a generarse estrés crónico, empiezan a activarse enfermedades en tu cuerpo por tener afán. Yo recuerdo el síndrome de Marta. Marta, turbada estás con tantas cosas y se te ha olvidado la mejor parte que María escogió, la cual no se la quitará nadie. Hay muchos hermanos, mi hermano pastor, que están como Marta, abrumada, estresada, angustiada, y ese afán le produjo mal genio y por eso estaba irritable. Hay muchas hermanas que salen del culto, del servicio y llegan a la casa con una irritabilidad por estarse afanando en lo que no tienen que afanarse, cuando Dios es el que provee todas las cosas. El afán es el excesivo cuidado de lo que no podemos cuidar o cambiar. El afán es la pérdida de la estabilidad psicosomática por la ansiedad que se apodera de nuestra mente. Por lo tanto, otra vez el versículo, por más que te esfuerces, no podemos añadir un codo más a nuestra estatura. Hay cosas que dependen de Dios y no de nosotros. Empecemos a descansar en su infinita misericordia. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo no sé usted, pero a mí sí. Yo en estos días estoy pasando mi propio proceso y este tema estaba en mi mente. Crisis, oportunidad o caos. Y yo quiero escoger oportunidad, aprendizaje, bendición y no estar embotada, no sabiendo ni siquiera qué pensar. Remedios contra el afán. Mira las aves, mira los lirios. La palabra del Señor dice, mira las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que ellas? Aleluya. Siento la presencia de Dios en esta para ustedes noche. Dios las alimenta y son unas aves de los cielos. ¿Cuánto más te dará a ti lo que necesitas en medio de la crisis? Mateo 6:28, y por el vestido no te preocupes, no te afanes. Considera los lirios del campo, que como
hermano, crecen y se visten de una manera tan espectacular sin trabajar. Y dice la palabra del Señor, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios tiene la delicadeza con las flores del campo, con los lirios silvestres, ahora cuánto más contigo, que tú le costaste a él precio de sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Estamos aprovechando la crisis para ver la gloria de Dios. Humíllense ante Dios y echen la ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Porque él tiene cuidado de nosotros. Dios te está diciendo en esta noche, echa tu ansiedad sobre mí. Todo lo que te esté preocupando, todo lo que te esté afligiendo, todo lo que esté haciendo doler tu alma, échalo delante de la presencia del Señor con tu ansiedad, porque él tiene cuidado de ti. Puede ser una enfermedad física, una enfermedad mental, una falta en la economía, una falencia en tu familia, un problema de pareja. Échalo delante de la presencia del Señor y él tiene y tendrá cuidado de ti. Yo creo que la crisis para mí es una oportunidad de humillarme delante de la poderosa mano del Señor, para que él nos exalte cuando fuere tiempo. Ore a Dios. Cuando hay crisis, la gente busca personas para hablar y hasta habla con la que no tiene que hablar, con tal de evacuar, pero no se acuerdan de que podemos comunicarnos con Dios, hablar con Dios en oración, desahogarnos. Señor, esto me pasa, esto y lo otro, mete tu mano, mete, Señor Jesucristo, esa respuesta dentro de esa circunstancia familiar. Filipenses 4:6 nos lo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas esas situaciones críticas, todas estas peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hermana Moraima, tenemos que agradecer antes del milagro. Gracias, Señor, porque tú me escuchas. Gracias, Señor, porque esta crisis es un momento de aprendizaje. Gracias, Señor, porque esta crisis me va a ayudar a madurar. Lo que no había aprendido, ahora lo estoy aprendiendo con dolor, pero el Señor es el que sana mis dolencias. En todas mis aflicciones, Él me dará la victoria. Escucha, cuando la vida te golpea y caes de rodillas, esta es la posición perfecta para orar acercándote a Dios. Hay crisis que nos tiran al suelo. Aprovecha. Y si estás tirado, póstrate delante del Señor para que veas que el Señor te levantará. La Biblia dice que Él levanta del polvo al humilde y al menesteroso de su muladar. Dios está contigo. La Biblia dice que los que nos acercamos a Dios no quedamos avergonzados. Nuestro rostro se ilumina. Y yo sé que Dios te está diciendo, estás ahí postrado en esa crisis porque quieres. Has dejado que el caos llegue a tu casa porque quieres, porque en Dios está la respuesta de la situación. En Dios está la respuesta de esa agonía. La oración es la expresión emocional e íntima, espontánea más grande que tiene un hijo de Dios, dirigida hacia su Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo ruega por nosotros. Él nos da derecho de entrar al lugar santísimo y fortalece esa relación en medio de la crisis. Por eso la palabra de Dios dice, si estás alegre, canta alabanza, pero si estás en crisis, haz oración. Para que tú veas que esa palabra que llega a Dios no vuelve vacía. Esa oración no queda sin respuesta. Recuerda que Dios es el centro, ¿sí? Nuestras oraciones la herramienta. Esa oración hace que tu relación con Dios se acerque más. No importa el origen de la crisis, lo que interesa es direccionarla bien. ¿A quién la vas a direccionar? A Dios. Toda crisis llévasela a Dios, Señor, ahí te la entrego, Señor, ahí está. Sácame de esto, Señor Jesucristo, libérame de la problemática que se está levantando en mi casa.
Recuerda, direccionemos todo en la presencia de Dios. Efesios 6:18. Otra vez te lo recuerdo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Eso quiere decir haciéndolo constantemente y con súplicas por todos los santos. Hermano pastor, no solo por nosotros, hay que orar por todos los que están en crisis. Hermana, que tengo crisis, vamos a orar por ti. Hermano, tengo una crisis de salud, declaramos sanidad, porque en Dios hay respuesta a nuestra necesidad. No te dejes ahogar, no dejes que el agua, mejor dicho, se desborde en tu vida y te ahogue. Recuerda que cuando Dios da la palabra, el mismo mar tiene que quedarse quieto. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor, en medio de la crisis, ora sin cesar. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Sí, nos toca sufrir en la tribulación, pero tenemos que estar constantes en la oración. ¿Qué les parece este versículo? Cuando estamos en plenitud, gózate, pero cuando estés en la crisis, duélete en constante oración, porque recuerda que Dios liberará tu alma de toda aflicción. Claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus crisis, para que tú entiendas en esta noche el poder de esa hermosa palabra. Mis hermanos queridos, yo creo que Dios nos está hablando, ¿sí? Santiago 5:14, si estás en una crisis de salud, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Tranquilo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aún dice, si algún pecado ha cometido el enfermo, será perdonado y su enfermedad será sana. Tú dirás, hermana Mónica, ya he orado 1000 veces por esta petición de que Dios me sane, pero Dios no ha contestado. Te digo también otra palabra. La Biblia dice, bástate en la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz en medio de la crisis del justo puede mucho. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos herramientas. Dios da la herida, pero también la sana. Dios nos impulsa a orar desde dos direcciones, internas y externas. Interna a través del Espíritu Santo que clama por nosotros. Externa, viendo las circunstancias y no dejándome engañar. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ven mis ojos, pero el Señor sí ve lo que tiene que ver. Él ve más allá. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo te puedo decir, ves a terapia. Yo te puedo decir, es una crisis evolutiva. Yo te puedo decir, es una crisis circunstancial y Dios te va a dar herramientas, pero cada uno debe conectarse con la fuente, porque el psicólogo te ayuda, el pastor te orienta, pero Dios es el que tiene la última palabra. Hermano, no dejes que la crisis de pareja, de la crisis de pronto familiar, de la crisis económica, de la mala relación que tienes con un hijo, vuelva tu vida un caos, cuando la Biblia declara que en medio del caos Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Sí? Cantamos nosotros un himno hermoso. Puedes tener paz en la tormenta. Lo cantamos. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos. Y te lo digo aplicando el tema. Ten paz en medio de esa crisis. En medio de tu crisis, ten paz. En medio de la tormenta. Se necesita aprender a depender de Dios. Filipenses 4:11. Y perdónenme que me estoy gastando un tiempito, pero yo siento que vamos bien.
Porque tú de pronto pensabas, bueno, la hermana Mónica es psicóloga, nos va a hablar de las crisis. Yo te estoy hablando que las crisis son normales. Porque tú seas cristiano o no, no estás excepto de la crisis. Todos los vivimos, sea inconverso, mundano, impío, apartado, consagrado. El ser humano está expuesto a las crisis, pero de ti depende que sea caos o que sea oportunidad para ver la gloria de Dios. Filipenses 4, de 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, qué lindo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y te lo voy a decir en español. Sé vivir pobremente y también en abundancia, con pobreza, con escasez, ¿sí? Sé vivir en Colombia, pero también en Europa. Sé vivir. Tenemos que aprender a vivir en la humilde escasez y en la tremenda abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siento a Dios, de verdad que le digo, mi hermanito, Dios está aquí. Aprender a vivir en medio de la crisis te da experticia, te da autoridad para predicar lo que de verdad viviste, te da madurez emocional y espiritual, te da capacidad de inteligencia porque la experiencia te eleva la inteligencia. Creo que las crisis son necesarias y como dice por ahí, bendita crisis que me enseñó a depender de Dios. Ni siquiera murmuro de la crisis, sino que digo bendita crisis que me ayudó a conectarme con Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios desarrolla la fe, el amor, el gozo, la humildad, la paciencia, la mansedumbre en los creyentes por medio de las necesidades, enfermedades o cualquier situación crítica. Entonces, si estás viviendo una crisis es porque Dios está desarrollando el don del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. No te preocupes, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado solo. Ahora está más cerca de ti que cuando tú creías que todo estaba bien. Alabar a Dios es fácil cuando todo sale bien, pero aprende a alabar a Dios desde tu quebranto, cuando las cosas no te salgan bien, porque allí es donde de verdad la mano de Dios se muestra con poder. Voy a dejar unos consejos. Depende de Dios y no de las circunstancias. Y nosotros lo cantamos aquí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Entonces yo te invito, por favor, depende de Dios y no de las circunstancias. Las crisis son pasajeras, pero Dios permanece para siempre. Ojo con eso. Crisis, circunstancia pasajera, pero Dios, Él permanece fiel. Espera la dirección divina. La Biblia dice que Él nos guiará. Él nos guiará a través de su palabra por donde tenemos que caminar. Espere la respuesta divina, porque cosas que no podemos hacer, Dios sí lo hace. Ajuste el consumo de la provisión divina. Hermano, administre bien la bendición de Dios. Cierto, mi pastor, administrela bien, porque Dios provee y tú, dicen en Colombia, no sé cómo se diga de pronto allá, despilfarra, o sea, desbarata la bendición de Dios y después entras en crisis, no por la vida, sino por ti. Te invito a que tengas mayordomía de lo que Dios te ha dado, administración saludable de lo que Dios te ha dado para que la crisis sea mucho más pasajera. No prestes sin necesidad o capacidad de pago. Hasta en la economía, mi hermano, uno tiene que tener cuidado, porque Dios a quien no tiene le da, pero al que tiene y empieza a despilfarrar lo disciplina, porque Dios dice que al que ama disciplina y azota a todo aquel que es llamado por hijo. Entonces, fíjense, mi hermano, que son consejos tremendos. Y otra cosa sí te digo ya para finalizar, hermanito, trabaja, no solamente físicamente, sino trabaja en ti. Y esto yo quiero dejarlo claro. Muchas veces creemos que